reloj de arena que anda muy lento, digamos, Ujú. pero ya empezó a acumular. Lo que pasa que, pero acá hay un fenómeno interesante, y acá hay un resultado interesante. El 30% de los que votaron en la general a Patricia Bullrich y el 20% de los que votaron a Javier Milei en la general, 13 puntos en total, lo encuadran como una estafa y con pérdida de credibilidad por parte del presidente. Ujú. Qué interesante. Veamos qué pasa con la imagen y con la aprobación de la gestión de gobierno de Milei. Cae 2 puntos. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso sucede porque Milei tiene dos fortalezas que lo mantienen. Una es la estabilidad económica, la otra es la oposición. Es acertada la frase de la presidenta de que se le dio vuelta el reloj de arena. Es un reloj de arena que anda muy lento, digamos, Ujú. pero ya empezó a acumular. Lo que pasa que simultáneamente, digamos, yo te diría que empezó ese viernes a la mañana con el tuit, Sí, viernes a la tarde cuando el tuit se aparece ya en todos los programas de televisión, sábado y domingo, y el lunes la entrevista con Jonathan Viale, la entrada de Santiago Caputo, la interrupción, después Santiago Caputo increpándolo a Manes en el claro, Congreso. claro. Bueno, ahí entró en un declive, pero acá hay un fenómeno interesante. Yo te voy a decir sobre el tema específico de la criptomoneda, porque es el mejor ejemplo. Cuando sucede lo de la criptomoneda y la entrevista con Jonathan Viale, nosotros hacemos una evaluación de la aprobación de gobierno de Milei, de la imagen de Milei y de el encuadre que se le da a lo que pasó con la criptomoneda. Sí, Preguntamos si el encuadre que le dan es un encuadre de inexperiencia, ingenuidad, torpeza, estafa. Dimos varias alternativas para encuadrar el hecho. Y si decimos, también dijimos qué pasa con la credibilidad del presidente después de ese hecho. La credibilidad se mantiene, aumenta, disminuye. Y acá hay un resultado interesante. El 30% de los que votaron en la general a Patricia Bullrich, eso es el 30 del 24, son 7,2 puntos, sí. y el 20% de los que votaron a Javier Milei en la general, son el 20 de 30, son 6 puntos, 7 más 6, 13 puntos, 13 puntos en total lo encuadran como una estafa y con pérdida de credibilidad por parte del presidente. Ujú. Qué interesante. Veamos qué pasa con la imagen y con la aprobación de la gestión de gobierno de Milei. Cae 2 puntos. Pero ¿cómo es posible? Si 13 puntos de los que lo votaron pierden credibilidad y consideran que es una estafa, se quedan del lado de Milei 9 de esos 13 puntos y solo 2 le pierden el apoyo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, eso sucede porque Milei tiene dos fortalezas que lo mantienen. Una es la estabilidad económica, control de la inflación, el dólar frisado. La otra es la oposición. La oposición actual no es alternativa para la gente que votó a Milei Claro. o a Patricia Bullrich. Bien. Entonces, siendo la oposición y la estabilidad económica una fortaleza, el día que se rompa la estabilidad económica, que empiece a aumentar la inflación o el dólar se empiece a disparar, esa gente se va a ir al que se vayan todos, no se va a ir a la oposición. Ujú. Y ese es el fenómeno que está ocurriendo. La oposición no está construyendo una alternativa.
solo habla del pasado, solo se opone al gobierno, pero no ofrece algo diferente para el futuro. Nadie habla de futuro, pero nadie. Pero incluso gente muy trabajadora y que yo la tengo en muy buen concepto, y el electorado también. Toma el caso de Leandro Santoro, habla de todo lo mal que está haciendo el gobierno de Jorge Macri, pero no dice cómo se haría bien eso. Ahí hay otra pregunta, varias preguntas, estamos echando con Raúl Timerman, pero voy sobre lo último. También hay que ver si la construcción de futuro se hace con las mismas cosas que se hacía hasta un tiempo atrás, es decir, si la confrontación de modelos es exactamente lo mismo que ya había ocurrido, no sé, en el momento sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, o ahora tendríamos que estar hablando de otra cosa, es decir, quizá todavía no le encuentran la vuelta sobre qué interpela a la sociedad en términos de una nueva expectativa de futuro. Es más complejo, pero puede pasar eso también. No, pero está estudiado eso. Eso está estudiado. Cuando se hace la elección, el balotaje Massa-Milei, Sí. Massa políticamente lo destroza a Milei. Le pasa por arriba en el balotaje, pero más gente vota a Milei. ¿Por qué? Milei decía, yo voy a terminar con la casta corrupta, yo voy a terminar con la inflación, voy a dolarizar la economía. Decía lo que iba a hacer. ¿Y qué hacía Sergio Massa? Defendía lo que se hacía. Claro. Entonces vos a la gente le tenés que hablar concretamente de futuro. Hay que acabar con la pobreza. ¿Así? ¿Cómo? Generando riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? ¿Cuál es el plan que tiene la oposición para generar riqueza? Porque para redistribuir hay que tener. Entonces, ahí es donde la oposición se enrieda en el discurso que más le conviene al presidente. Nosotros somos solidarios, nosotros creemos en la obra pública, nosotros pensamos que... todo el juego que la gente no votó. Ahora, Raúl, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda para problematizar un poquito más lo que estamos charlando. Milei tampoco explica mucho los cómo. No explica cómo se va a dolarizar. De hecho, habló de la baja de impuestos. Va a dolarizar. Sí, pero vos decís la oposición no habla de los cómo. Milei tampoco. Pero mostró, vos fijate, que mostró que era capaz de controlar la inflación a través de un brutal ajuste que la gente se bancó, porque hasta hace un mes tenía la misma aprobación que tenía el primer día de gestión. Sí, sí. O sea, la parte de ajuste la gente se la bancó. Entonces, yo iba a reuniones, yo iba a escuchar reuniones de grupos políticos y escuchaba lo que decían y no... me daba cuenta que no había comprensión de la opinión pública, no faltaba Dice, sí, pero mientras nosotros estamos acá discutiendo, la gente está hecha mierda. No, la gente no está hecha mierda, no considera que está hecha mierda. O en todo caso le encuentra un sentido, una narrativa distinta a la que uno ve. A ver, Raúl, me quedo con las dos fortalezas de Milei. Vos decís que la oposición todavía no encuentra una promesa de futuro. No le encuentro. Decime vos qué promete para el futuro la oposición. No, a lo mejor vos lo sabés y yo no lo sé. No, por eso yo te decía lo anterior. Yo creo que hay un rol del Estado, que hay una manera, que el apoyo a la industria, al desarrollo productivo, etcétera. Lo que pasa es que por ahí eso no es suficiente para volver a poner arriba de la mesa en la discusión pública otro modelo, un modelo alternativo. Esto es lo que te quería decir antes, pero... Bueno, pero todo eso lo hizo Alberto Fernández ya. En algún punto. Y fracasó y la gente dijo, no, esto no lo quiero. La gente tenía laburo, pero el salario, el trabajador pobre, digamos, ¿no? No cumplió con la promesa. No eligió eso. No eligió el Ministerio de la Mujer, no eligió el INADI, no eligió muchas cosas, no eligió el discurso, eligió un tipo tan simple como un tipo que aparece con una motosierra
diciendo yo soy el topo que va a destruir el Estado desde adentro, y la gente lo apoyó. Me hace acordar a Revolución Productiva y Salariazo, dos grandes consignas y que la gente en ese momento apoyó. Así es, y bueno, yo te voy a decir una cosa, con Menem la gente lo siguió apoyando a Menem. Digamos, a Menem lo mató un poco, bueno, no podía ser reelecto finalmente, pero cuando pudo volver, la Menem quedó signado por la corrupción. Vos sabés que hoy el principal problema de los argentinos, según la opinión pública, es la corrupción, 32%. Epa, ese es un dato, ¿eh? Sí, claro, pero se viene manteniendo hace 25 años ese dato. Siempre está entre el 25 y el 35% la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente considera que los políticos son corruptos, ¿te das cuenta? Independientemente de qué políticos. A ver. Bueno, cuando cae la inflación y cuando la inseguridad no alcanza ese valor, la corrupción queda arriba. Ahora está creciendo la inseguridad y está creciendo la pobreza como principal preocupación, pero no alcanza la corrupción, que está en 32 puntos. No la baja Milei en todo caso. Pero a ver, estamos charlando con Raúl Timerman. Tengo algún matiz respecto de si hay o no un modelo alternativo. Me parece que es más cómo se lo comunica, cómo se interpela la sociedad con ese otro modelo, más los fracasos del gobierno de Alberto Fernández en ese sentido. Pero me parece que la idea está clara. Te quiero preguntar 2 o 3 cosas más. En principio decís, la crisis de la oposición es una fortaleza de Milei, clarísimo. La otra fortaleza es el tema de la inflación, lo cual explica el apuro con el Fondo Monetario, digamos, ¿no? Es decir, totalmente, si se le rompe eso, ok. Voy a otra cosa. Ahora te voy a preguntar por Macri. Y vamos a escuchar a Macri en las últimas horas. Me cuentan que en Casa Rosada hay un enojo con Macri, pero realmente mucha bronca. El enojo es de Santiago Caputo. Así es, eso me contaron recién. Déjame preguntarte por un fenómeno que aparece y me llama la atención, a ver cómo lo estás viendo vos. ¿Qué es el de los hinchas de fútbol en la marcha de los jubilados? Sí. Ahí aparece, es como si hubiera aparecido un actor novedoso. Es verdad. Alguien me dijo, esa es la nueva CGT. Bueno, yo en chiste le decía a Luispa, si yo fuera gobierno, convocaría a Daer para que movilice, para que eso tenga una contención conocida. Pero más allá... Ahora, a ver, dale. Para un cachito, no comamos vidrio. Hay mucho fake ahí, ¿eh? A ver. No, hay mucho fake en las hinchadas. Aparecen hinchadas que ellos no declararon eso. Aparecen empresas comerciales, aparece la Dolfina, aparece un montón, pero son fakes, digamos. Hay una campaña fuerte para tratar de levantar la marcha de los jubilados el miércoles, digamos, mañana a las 17 horas. Hubo un acompañamiento de la hinchada de Chacarita, no debe ser totalmente ajeno a eso Luis Barrio Nuevo, que ahora está enfrentado con el gobierno. Espera, Raúl, yo puedo entender que haya algunos sectores que la juegan, que la ven y la juegan. Ahora, yo hablé, acá en el programa hemos hablado con hinchas genuinos de distintas agrupaciones, no de la Barra Brava, sino de agrupaciones distintas, comisiones sociales, comisiones de distintos tipos. Y ahí aparece una cosa, no sé si es espontáneo, a mí lo de lo espontáneo me parece que es valioso, pero a veces da a entender como que si es espontáneo no es político. Yo te digo, si se concreta mañana eso, es un hecho nuevo en la política argentina. Para mí no está, no es de... Abre una pregunta que es de qué manera se organiza si el gobierno efectivamente entra en una crisis política. Para mí todavía no lo está, pero de qué manera, quién acumula. Pero lo que veíamos acá, para preguntarte, con nuestra mirada es muy de espectadores, lo que veíamos es como si la política... Yo también no soy una... No, vos sos crack. Como si la política hubiera encontrado una manera de bajar la guardia de cierto cliché de la política, cierto empantanamiento de la política, y aparecen hinchas que bajo la emocionalidad de no toques a mi vieja, no toques a mis abuelos, se manifiesta y genera algo. Después empiezan a aparecer otros sectores que acompañan. Te quiero preguntar si estás viendo eso o... Mirá, sí, no. Es lo que se observa desde el punto de vista discursivo. Sí. Faltan 24 horas. Digamos, mañana vas a ver si se concreta o no
en la práctica. Discursivamente es lo que vos decís. Digamos, está ocurriendo eso invadió las redes sociales, hay mucha gente moviéndolo eso. También es, pues dicen que los liderazgos, cuando hay un vacío de liderazgo, siempre de alguna manera se llena. Ujú. Puede ser que ante la inacción de la política, ante la inacción del movimiento obrero organizado, que pelea por un aumento salarial del 0,9, aparezca la indignación de los hinchas de fútbol, del hombre de la calle. Sí, que encuentra en alguna convivencia social que comparte, en algún colectivo que comparte, encuentra una vehiculización. Después puede ser, Sí. es interesante lo que dice Raúl, porque uno podría decir, bueno, esto arranca el miércoles pasado. El jueves ya nos miramos a la calle, acá está pasando algo. El viernes estaba inflado. El fin de semana fue tremendo, por ahí hubiera convenido que la marcha es el sábado. Claro. Pero de todas maneras, mañana seguramente va a ser un acontecimiento. La última, Raúl. Es verdad, sí. Vamos a ver cómo reacciona el mantenimiento del protocolo antipiquetes, porque si es muy masivo y va a haber que tener mucho cuidado. Y ahí. sí, siempre existe la inteligencia también, ¿no? Sí. A ver. Sí. No te olvides que yo estaba pensando, después de leer Los Ingenieros del Caos y leer La Casta y El Mago del Kremlin, yo creo que Santiago Caputo encontró en Javier Milei su Beppe Grillo, que es muy bueno cada vez que ataca, agrede, ofende, grita, pero es malísimo cuando se defiende. Ajá. Milei, y tiene que salir Santiago Caputo en su auxilio, como fue durante la conferencia, durante la entrevista de Jonathan Viale, claro. Y como fue en el Congreso, totalmente a destiempo e innecesariamente, solo viendo la debilidad de Javier Milei. Y la intervención de Santiago Caputo no es para nada feliz, ahonda la crisis que provoca la debilidad de Milei. Interesante esto también, ¿eh? Es muy eficaz cuando ataca, pero muy y torpe es muy cuando malo se defendiéndose, y por primera vez con este tema de la criptolibra tuvo que salir a la defensiva, sí. Y realmente muy mala desde el punto de vista argumental. Escuchémoslo a Macri y te pregunto, para cerrar la charla con Raúl Timerman, ¿qué estás viendo en Macri? ¿En qué momento está Macri? Si está leyendo bien la jugada. Mauricio Macri, respecto de las inundaciones en Bahía Blanca, dice, no, ¿cómo se le va a ocurrir negar el cambio climático? Mucho enojo con Macri, después vamos a seguir escuchándolo porque habló del Fondo Monetario también, pero esto decía en un tramo. Es un abrazo enorme a todos los bahienses. Hemos visto lo que ha pasado. Por eso cuando escucho a veces que el cambio climático es un invento, digo, señores, cuidado, ¿no? Así que espero que el trabajo en conjunto del municipio primero, la provincia después y con la ayuda de la nación empiece una reconstrucción que va a ser lenta, ¿no? Quiero decir a los vecinos de Bahía Blanca que entiendan que lo que han perdido se perdió y que reconstruir va a llevar su tiempo, pero juntos lo vamos a lograr. Y lo más importante es que este problema del cambio climático vino para quedarse y hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país, porque hay muchas ciudades, ahí cerca Neuquén corre un riesgo muy grande para una lluvia extraordinaria, que una represa solo lo resolvería, que es Niwil, que no recuerdo mal. No hay más remedio, por más que lo entiendo el presidente Milei, que sentarse con Kicillof sea no algo muy agradable, pero no hay más remedio. Es el gobernador hoy. Con obra pública, y el gobierno descree en la obra pública. Y bueno, pero en este caso no hay alternativa que pueda hacerlo por sistema financiado, pero tiene que hacerlo por obra pública. El Estado tiene que licitar, no hay otro. Bueno, en resumen, obra pública, cambio climático, dos cosas que Milei niega, detesta. Y trabajar con el gobernador. Y trabajar con el gobernador, aunque con la nariz tapada, aunque pero no te guste, claro. A ver, ¿qué estás viendo en Macri, Raúl? Bueno, Macri hace tiempo ya que se reconvirtió a la política, digamos, no está más
Macri podía haber sido un Milei miniatura cuando se presentó a elecciones y las ganó, podía haberse atrevido a producir algunos cambios que indudablemente no se atrevió, y finalmente el fracaso de su gobierno y el fracaso del gobierno de Alberto Fernández permitieron que surja Javier Milei. Ahora Macri recupera algunos elementos de la política tradicional, por ejemplo, la necesidad de conciliar posiciones para resolver problemas, digamos, elemental. El rol del Estado en la obra pública, digamos. Hay cosas que nadie va... yo te puedo decir, bueno, una autopista, si hay una empresa que la necesita porque para traer el carbonato de litio de Catamarca hasta el puerto les resulta muy caro, bueno, y van a construir un ferrocarril o financiar una autopista, puede ser. Pero hacer obra pública para que no se inunde Bahía Blanca no lo va a hacer ningún privado, porque claro. no, ¿cuál es el beneficio que tiene haciéndolo? Claro. Está bien. Hacer cárceles, los privados no van a hacer cárceles si el gobierno o el Estado no les alquila los lugares en las cárceles. ¿Te das cuenta? Hay una cantidad de cosas que si el Estado no la encara, los privados no la van a encarar. ¿Qué es mejor negocio para Macri ahora? Y lo último, y no te molestamos más. ¿Qué es mejor negocio para Macri ahora? ¿Dónde puede tener más éxito? En pelearse con Milei y sostener la ciudad como lugar de... Macri tiene que ir separado, en la ciudad y en la provincia, aunque pierda. Quiere mantener la identidad del PRO. Fíjate lo que le pasó al PRO. Cuando se hace la coalición de Cambiemos y se eligen los candidatos a presidente, en Cambiemos estaba el PRO, estaba el radicalismo, estaba el socialismo, estaba la coalición cívica, pero los dos candidatos a presidente, Patricia y Horacio Rodríguez Larreta, eran del PRO. Hoy ninguno de los dos está en el PRO. Fueron candidatos a presidente hace un año y poco, y hoy ya ninguno de los dos está en el PRO. Entonces, si Mauricio Macri quiere, de alguna manera, revitalizar el PRO como partido político, tiene que ir separado. Bien. Si va junto, se lo traga La Libertad Avanza. Raúl, gracias como siempre.